Religión sin Dios. Si queremos resumir qué es lo que hay en el mundo hoy, en el plano religioso, solo vamos a poder decir que hay dos caminos. Solo dos. No nos compliquemos mucho. El uno es una religión sin Cristo y por ende sin Dios. Y el otro es un camino con Cristo y todo lo que Él es y todo lo que Él representa. No hay más, no se complique. Solo hay dos caminos en esta vida. En esta mañana vamos a analizar cada uno de estos caminos a la luz de las Escrituras y ustedes presten atención y hagan un análisis interior serio para que cuando termine esta prédica puedan concluir de qué lado están, en cuál de las dos religiones se encuentran. Obviamente, si son creyentes, hijos de Dios y demás, sabemos obviamente de qué lado estamos. Pero bueno, escuche la palabra de hoy, interiorícela y también procure, si tiene que hacer algún cambio, hágalo para la gloria de Dios. Comencemos por el primero, el camino de la religión sin Dios. Este camino es el camino amplio del que habló Jesucristo. Es el camino factible, es el camino repetitivo, el camino de muchas secuencias repetidas. Este camino sin Dios es donde se aprende a ser ese tipo de religioso tan bien visto por todo el mundo, obviamente el mundo que no tiene a Dios, pero que realmente no está comprometido en su alma con Dios y su palabra. Este es el camino de conductas muy bien aprendidas. Este es el camino de preceptos humanos señalados como preceptos santos, entre comillas. Este es el camino que está cargado de dogmas, de tradiciones, de movimientos precisos, de costumbres. Está plagado de falsos profetas fundadores que obviamente son falibles y engañosos. Esta religión no tiene a Dios, es ritualista, nada más, no hace las cosas desde lo más profundo de su convicción en su corazón. Y por si acaso, no solamente estoy hablando de la secta romana, de la religión romana, sino que estoy hablando de todas las religiones que entran dentro de estas características. Jesús, escuchen bien, las señaló así, con total precisión, imagínense ustedes, con total precisión, hace casi 2000 años. Sí, con total precisión, 2000 años, con total precisión, las señaló de esta forma. Vamos a Marcos capítulo 7, versos 6 al 8. Escuchen cómo Jesucristo señaló esto con total precisión. Repito, Marcos 7, versos 6 al 8. Presten atención, ya que dijimos que todo sería a la luz de la palabra de Dios. Jesús le dijo esto a unos fariseos y maestros de la ley. Entiéndase esto, esta gente creía, como muchos religiosos hoy creen, que estaban con Dios. Ellos creían que eran hijos de Abraham y por tanto ellos heredarían de cierta forma todas las promesas de Dios. Pero Jesucristo los desnudó y les dijo, ni piensen que tienen a Abraham por padre, porque Dios puede levantar hijos aún de las piedras. No, que tú que estás diciendo, no, ustedes son hijos del diablo. A esta gente religiosa, mucho más religiosa incluso que los religiosos de hoy que dicen ser la iglesia de Cristo. Más religiosos con coronas más altas. Pero sin embargo el Señor les dijo, ustedes son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque hacen la voluntad de su padre. El diablo, a Nicodemo, un supermaestro de la ley, le dijo el Señor, debes nacer de nuevo. Así que toda esa religiosidad, muchas veces absurda, rimbombante, no tiene nada que ver con conocer realmente al Rey de Reyes y Señor de señores. En Marcos 7, versos 6 al 8, Jesús dijo esto, escuchen bien, presten mucha atención. El Señor es maravilloso y perfecto y Él obviamente desde ese entonces ya marcaba quienes realmente no eran de Él. Les dijo el Señor Jesucristo a estos fariseos y maestros de la ley en su cara,
ustedes son unos hipócritas. Dios tenía razón cuando dijo por medio del profeta Isaías, este pueblo dice que me obedece, pero en verdad nunca piensan en mí, religiosos sin Dios, como los de hoy. De nada sirve que ustedes me alaben, pues inventan reglas y luego las enseñan, diciendo que yo las ordené. ¿A qué se les parece eso? Dijo el Señor, ustedes desobedecen los mandamientos de Dios para poder seguir enseñanzas humanas. ¿A qué se les parece esto, queridos amigos y hermanos? Ahí Jesucristo le estaba hablando a una religión que creía tener a Dios, que creía por su orgullo religioso que tenía algo de Dios en sus vidas, pero eran hijos del diablo que habían puesto reglas nuevas, normas nuevas, tradiciones que no tenían nada que ver con sus mandamientos. ¿Dónde están sus mandamientos? En la palabra del Señor. ¿Dónde están sus mandamientos en este tiempo? En todo el Nuevo Testamento, en todo el nuevo pacto dado para la iglesia de Cristo. Así que de nada sirve que tú me vengas con que tienes cierta historia, obviamente historia fundada o fundamentada en lo que ellos mismos alegan, pero no en la realidad, y me vengas tú con eso y me vas a decir que eres un verdadero hijo o hija de Dios o que Dios está contigo. No, 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 no. Eso no es lo que enseña la palabra, la bendita palabra del Señor. ¿Qué les parece? La religión sin Dios desobedece los mandamientos y se inventa nuevas reglas. Repito, ¿a qué se les parece? Saquen sus propias conclusiones. ¿Quiénes están cargados de tradiciones heréticas alejadas de lo que dejó Dios por medio de sus apóstoles? Les dejo ahí esa preguntita, contéstela con total sinceridad. Es triste, pero este camino de la religión sin Dios es un camino obviamente de perdición. Este camino es el camino que obviamente lleva a la perdición a multitudes. Es este camino donde la palabra dejada por Dios por medio de sus apóstoles y profetas es una palabra que la echan tras sus espaldas, no la toman en cuenta. No tiene para ellos la menor importancia. En toda religión sin Dios, escúcheme bien, la palabra no es el centro. La palabra no es el centro. Es más, van a combatir a la palabra. Por eso es que combaten, las religiones sin Dios combaten la sola escritura. Lo que Dios ya dejó establecido para cada uno de nosotros. La combaten, la confrontan, la niegan. Ellos tiran la palabra tras sus espaldas. No le prestan la menor importancia. Lo que para la religión sin Dios realmente vale son estos librillos. Librillos como el catecismo de la religión romana. Los librillos son los que valen. Para ellos están por encima de la palabra del Señor. Más valioso es lo que fue escrito por hombres en esos librillos como el catecismo de la religión romana, el libro del Mormón. O los escritos de Elena G. White, de los adventistas del séptimo día. Estos son unos judaizantes, por eso siempre es una secta. Son judaizantes, pusieron cualquier cantidad de elucubraciones, invenciones de humanos por encima de las escrituras. Se creen judíos, se creen que deben cumplir toda la Torá. Gente sin Dios, que no sigue el Nuevo Testamento tal cual como Dios lo enseña. Y muchos más, que tienen librillos como autoridad paralela a las escrituras y en la mayoría de los casos que está por encima de la escritura, por encima de la Biblia, todo lo que ellos han escrito. ¿Qué les parece? Ponen librillos por encima de las escrituras, religiones sin Dios, así, sin el menor reparo, lo señalo tajantemente. Amigos, regla simple. Si alguno crea una empresa y deja sus estatutos, es obvio que ningún empleado, por muy director que éste sea, tendrá jamás la capacidad ni la autorización de inventarse nuevas reglas por encima de las reglas que ya han sido establecidas
por la compañía. Regla simple, razonamiento simple para un niño de 10 años. Pero esto es lo que ha hecho la religión sin Dios. Hicieron una fiesta de mandatos, de rituales totalmente alejados de lo que ya fue establecido como fundamento en la palabra, el fundamento de los apóstoles y los profetas, las escrituras. Por eso es que terminan venerando muñecos, paseando muñecos, bautizando yesos, arrullando yesos, haciendo dormir yesos, bautizando yesos en el río. Por eso es que terminan de esta forma, porque la sola escritura no les basta. No les interesa saber lo que dice la palabra cuando está realmente señalado que no podemos tener ídolos. No podemos inclinarnos ante estos ídolos, pero sin embargo a ellos les vale lo que diga la Biblia, les interesa lo que diga el dogma, lo que dicten los librillos, como uno de esos estatutos que existe, digamos, dentro de la secta romana, que dice que es anatema todo aquel que no se incline o no adore, dice con estas palabras, que no adore la imagen de la Santísima Virgen María. Religiones sin Dios, y nunca me cansaré de decirlo, son religiones sin Dios. Usted lo sabe muy bien. Usted y yo lo sabemos muy bien. Eso es lo que ha hecho la religión. Hicieron una fiesta de mandatos, de invenciones, de estos supuestos papas y de estos líderes también de diferentes sectas que han hecho lo que les dio la gana y llevan su doctrina y la colocan en la mente y en el corazón de la gente como si fuese verdad de Dios. Pero José Luis, sí se puede agregarle algo a la palabra. Para eso hay autoridades eclesiásticas. Para eso está el magisterio. Falso. El mismo Jesús lanzó maldiciones para todo aquel que le sume una letra a lo que él ha dejado establecido. Eso es falso. En Apocalipsis dice que nadie puede añadirle ni quitarle. Si le añade, le caerán todas las plagas escritas en este libro. Y si le quita, será quitado del libro de la vida. Nadie tiene ninguna autoridad para añadirle o quitarle nada. Por muy autoridad bíblica que se crea, de la iglesia que se crea, no puede hacer ningún tipo de cambio, sumado a que es anatema, es declarado anatema todo aquel que presente un evangelio diferente. El fundamento ya está establecido, queridos amigos y hermanos, no hay nada más que sea necesario sumarle. El fundamento es uno solo. No 2 o 3 o 4 que se le ocurre a cualquier religioso por ahí sin Dios. Vamos otra vez a la palabra, si alguno no lo cree. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. El Señor es claro en Efesios. Pablo dice en Efesios, cuidado me vas a salir tú con que hay un nuevo papa o que Pedro fue papa. Por tanto, cualquier papa viene y pone lo que se le ocurre y comienza a inventar dogmas y demás. ¿Qué es lo que ha pasado con la religión sin Dios? Con la secta romana. Una secta siempre te va a imponer cosas por encima de lo que ya enseña la palabra. Así te vas a dar cuenta cuando es una secta. Cuando te impone cosas que no están en la Biblia, sino que es algo que se le ocurrió a la mente brillante de un ser humano falible, perdido, más perdido que el diablo. Y yo no tengo reparo en decir estas verdades porque son verdades. Puede sonar muy duro, pero Cristo era bien duro. Hipócritas, generación de víboras. Hipócritas invalidan el mandamiento del Señor por sus tradiciones. Se los dijo en la cara. Y me van a decir que tienen a Dios. No lo tienen a Dios ni en esos cuadros, ni en esos templos llenos de monos de yeso, ni en nada de lo que ellos presumen ellos de que es de Dios. Nada de eso es de Dios, porque si no está en la bendita palabra de Dios, si no has edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, que es la palabra del Señor, tú estás edificando solamente con paja, con algodón, con monte, pero no con lo que Dios ha establecido que debes edificar a la iglesia de Jesucristo. Y siendo Cristo la piedra principal de ángulo. No un hombre, jamás un hombre. Él es la roca. Aleluya. ¿Cuál es el fundamento entonces?
Repitamos esta parte de la lección, que sudo aquí. Es que este chalequito es como para Nueva York. Aquí tengo un aire en 18, está fuerte todo, pero igual es como estoy emocionado, entonces sudo. Pero así, si estoy tranquilo, no sudo mucho. ¿Cuál es el fundamento entonces? La palabra. Queridos amigos y hermanos, eres una religión sin Dios si no tienes la palabra como centro de tu vida, si no eres cristocéntrico. Pablo lo dijo así: yo no me propuse predicar otra cosa, yo no me propuse saber otra cosa, sino presenté a Cristo y a este crucificado. Punto. Cualquier otra cosa por fuera no tiene nada que ver, ningún personaje, ningún dogma, ni ninguna situación que supuestamente sucedió después de lo que ya quedó escrito por los apóstoles. Nada sirve ni servirá jamás. Solo Cristo y su palabra, la palabra dejada en el Nuevo Testamento, es más que suficiente para manejarse dentro de cualquier congregación. La palabra, no fuera de ella. Fuera de ella no hay ningún fundamento. Toda la Escritura es útil y suficiente para instruir al hombre de Dios. Repito, la palabra es clara y señala que está bajo maldición todo aquel o toda religión que presente escritos o evangelios diferentes a los ya establecidos. Así que esos manuales, catecismo, libro de Mormón y todo lo que se han inventado no sirve de absolutamente nada frente a lo que Dios realmente quiere que vivas y enseñes. Repito, están bajo maldición porque han presentado un evangelio diferente a lo que ya ha sido dejado por Dios. Y la peor maldición de estas religiones sin Dios no es otra cosa que la ausencia de Dios. Donde por más que ellos se desesperen presumiendo que tienen a Dios, no lo tienen sencillamente porque le han dado la espalda a sus mandatos. Y cuando esto pasa, Dios no puede manifestarse. Escuche bien, principio bíblico: donde no está la palabra de Dios para que Dios fluya, Dios no puede manifestarse. Donde tú predicas tradiciones, dogmas, costumbres de hombres, Dios no se va a manifestar, ni se está manifestando, ni se ha manifestado jamás. Ellos predicaban la palabra y eran acompañados de señales, maravillas y prodigios. Eso sí enseña la palabra. Pero ¿qué iba por delante? La palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Contra qué vino a pelear Jesucristo? Contra las tradiciones. Y no solamente peleaba así de forma indirecta, no, de frente. Sus tradiciones, sus costumbres. Este pueblo de labios me honra, pero lo único que han aprendido de mí, pero lo único, que viven son costumbres enseñadas por hombres, pero de la palabra, cero. Dios no puede manifestarse en esos lugares donde solamente se viven dogmas y se enseñan dogmas, porque no son lugares de su agrado. Yo te lo digo, en 22 años yo entiendo que si no se está moviendo Dios en algún lugar es porque su palabra no es honrada, porque sus palabras no han sido respetadas, porque sus palabras han sido echadas tras las espaldas. Y a veces, incluso, mira, la gente está tan endemoniada muchas veces que cuando, miren cuánto detesta la religión la palabra, que a veces yo pongo un versículo nada más. ¿Y saben qué ponen los endemoniados de la religión de la secta romana? Se ríen. Se ríen como dando a entender que, qué sé yo, que no creen a la palabra, para que se den cuenta. O sea, tanto desprecian la palabra. Pero si yo pongo, debes rezar el rosario para sacar a mil almas del purgatorio. ¡Wow! Increíble. Esto es, gloria a Dios. Sí, claro, aleluya. Santa Gertrudis, 1500 almas puede sacar de una. ¡Uy, wow! Sí, eso no está en la Biblia, eso está en el libro gordo de Petete. O en las aventuras de Toro. Eso sí causa risa, es motivo de burla, ese pensamiento básico. Ni siquiera es inocente porque saben que están haciendo mal, saben que están pecando semana a semana y saben que están pecando todo el año y luego se ponen una crucecita polvorienta en la frente y ya son santificados. Qué cosa tan horrible. Ya vamos a ver a dónde los lleva, porque esto es un engaño, es todo un sistema, es una manipulación horrible, abominable, diabólica. Lamentablemente es así. Entonces, Dios no se puede manifestar ahí. Por mucho que ellos presuman tener a Dios, Dios no se manifiesta en esas religiones porque Dios no está ahí, por muy nombre de religión cristiana que tengan. Jesús lo dijo así en Juan 14, verso 21. Escuchen bien. El que tiene mis mandamientos
y los guarda. Escuchen bien, no solamente el que los tiene y los guarda, ese es el que me ama. Palabra del Señor. El que tiene los mandamientos, dijo Jesús, palabras de Jesús, no son mías, y los guarda, ese sí es el que me ama. Y ahí viene lo que estoy hablando de la manifestación de Dios. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él, para que Cristo se manifieste en nuestras vidas, como lo viene haciendo en la vida de los creyentes. ¿Qué tiene que suceder? Tenemos que primero guardar sus mandamientos, ponerlos por obra, ejecutarlos. Y así demostramos que realmente le amamos, y al demostrarle que le amamos a Dios, entonces Él también se manifestará sobre nuestras vidas. Solo a quienes se le manifestará Jesucristo, a los que se inventen dogmas, tradiciones o implementen nuevas costumbres alejados de la Escritura, no, a esos no. Esos creen que tienen manifestaciones, pero son a veces manifestaciones demoníacas. No, solo a los que les demuestren su amor, teniendo y guardando las Escrituras, sus mandamientos. Esto lo entiende hasta un niño de 5 años. Pero el religioso está cegado porque no tiene a Dios, y está cegado por los demonios, está cegado por Satanás. Por eso puedes tener alguno de estos en tu familia, y por más que le prediques, por más que le abras la Biblia, no te va a entender, porque Satanás ha tomado sus corazones, y obviamente tienen un velo puesto. Dice la palabra, pero cuando el velo se caiga de sus ojos, entonces leerán la palabra y la entenderán, pero hasta ahora no la entienden. Más bien, para muchos religiosos, la palabra es motivo de burla. Por más que compartas la Biblia, se burlan de la palabra. Es que están endemoniados hasta los huesos. Ese es otro problema también. La religión demoniza a la gente, la llena de demonios, porque los llevan a creer en santos, en yesos y todo este tipo de cosas. Es lamentable, pero eso es lo que vive la gente hoy día, religión, y no tiene una relación íntima con Dios. Y como Dios no se manifiesta, entonces el que vive en estas religiones no es transformado de ninguna manera, no es libre, no ha nacido de nuevo. Por eso es que nunca cambia, sigue siendo el mismo mentiroso, alcohólico, estafador, mañoso y que se burla de las Escrituras, a pesar de que dice que está en una religión cristiana. Porque lo único con lo que han tenido un encuentro los que viven una religión sin Dios no es con Dios, sino con la religión. Se encontraron con esta religión y los ha impactado al punto de que les agradó, porque se acomoda. El mundo va siempre a buscar una religión que se acomode a ellos, que les permita seguir siendo los mismos. Pero eso sí, semana a semana vayas y calmes tu culpa, calmes tu conciencia religiosa, cumplas de alguna manera con Dios, entre comillas. Pero es algo que nunca sucede. Por eso es que es una trampa mortal. Y todo lo que viven son solamente tradiciones de su religión, pero no viven la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Es lamentable, pero es realidad. El que camina en una religión sin Dios termina su vida sin ninguna transformación por el Espíritu Santo, simplemente porque nunca lo han llegado a tener. Y eso sí puede pasar incluso dentro de las que yo llamo religiones evangélicas. Gente que llega a estos lugares, hasta se bautizan, aprenden muy bien la disciplina evangélica, son perfectamente adoctrinados para ser evangélicos, pero de Dios y de Cristo absolutamente nada. Estas son las sectas que también hay evangélicas. Por ahí están los rabacucus llenos de gritos, llenos de alaraca, llenos de cosas que no tienen nada que ver con el evangelio. Pero dicen ser cristianos, no. Son de una secta evangélica que también existen. Estos son los que aprenden cuándo y cómo aplaudir, cuándo pararse, cuándo sentarse, cuándo llorar, cuándo pasar al frente, cuándo caerse, cómo, cuándo y cuánto dar de dinero, pero jamás nacieron de nuevo. Triste, pero cierto. La religión sin Dios, una de las características que tiene la religión sin Dios es que siempre imponen o tratan de imponer su religión sin Dios a la fuerza. A la fuerza. Si tienen el poder, te la imponen a la fuerza. Lo han hecho esto desde siempre. Es como una especie de conquista.
que le meten por los oídos a la gente sus creencias. Dicen que así fueron cuando vinieron los conquistadores españoles y demás, que le impusieron el catolicismo a la gente. Eso yo en algún momento lo escuché. Igual ya voy a estudiar a profundidad para sacar mis conclusiones. Que le impusieron el catolicismo, no el cristianismo, el catolicismo a la fuerza, no le enseñaron con amor como debió ser, sino que le impusieron el catolicismo a la fuerza a la gente, obviamente. Por eso la gran parte de todo este continente, obviamente, sigue esa religión sin Dios. Y así lo hicieron durante todos los siglos. Por eso muchas de estas religiones, no solo el catolicismo, son las que predominan en el mundo y se jactan de eso, que son religiones con Dios. Y cuando a alguien en algún momento de la historia se les reveló, lo tildaron de herejes y hasta le quitaron la vida. Ustedes saben muy bien que eso pasó. Y luego con orgullo hablan de que han prevalecido, que son los únicos, la única en la historia y por acá, o los principales y demás. A la fuerza cualquiera. Y cuando alguno por ahí se levantó, hereje, mátalo. Obviamente vas a prevalecer. Y aferrados al poder, que es algo que siempre han hecho, obviamente que tomaron ellos el control absoluto y se hicieron nombrar los cristianos o se hicieron nombrar, qué sé yo, los de tal o cual religión que predomina en una nación. Pero fue por eso, a la fuerza. Y lo peor de todo, que hasta han hecho esto en el nombre de Dios, entre comillas. Y siempre fue y siempre será en contra de lo que sí. Siempre ha sido en contra de los que sí tenemos a Dios. Ya lo había profetizado con total certeza el Señor Jesucristo. En Juan 17 dijo esto, pero viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Esto lo profetizó el Señor Jesucristo y se cumplió en el tiempo de la Inquisición. Y se cumple también por medio de las religiones que quitan la vida a la gente llamándolos infieles. Así de trágica es la religión sin Dios y así de perversa. Repito lo que dijo Cristo, pero viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que sí rinde un servicio a Dios. Viene la hora y esa hora llegó y Dios nos libre de que en un futuro llegue otra vez esa hora. Y si llega, bueno, el fin está cerca y Cristo nos va a proteger, obviamente. Y si alguno que dice que tuvo a Dios o que tiene a Dios fue capaz de haber llegado a eso, a quitarle la vida a un solo ser humano, la deducción más simple es que esa gente jamás ha tenido a Dios ni en sus mejores sueños. Por eso yo las señalo y las tildo como religiones sin Dios. La historia marca que jamás han tenido a Dios ni en pintura ni en esos monos que suelen tener en sus paredes. Esta religión sin Dios obviamente es un camino de muerte. La religión sin Dios te lleva por una senda terrible hacia una eternidad sin Dios. Y lo hace haciéndote sonreír. Son hipócritas haciéndote sentir bien, con lisonjas, con promesas que no están en ninguna parte de la Biblia. Como por ejemplo el purgatorio romano. Así te lleva al infierno, a una condena eterna. Así también como los musulmanes extremistas, a quienes se les ofrece el cielo si es que le quitan la vida a un impío. ¿Qué les parece? Pero creen, ¿no? Está fuera de la palabra de Dios, eso no enseña la Biblia, pero lo creen. Lo creen, lo creen, lo creen. Es lamentable, es triste. Y sacan todo esto de textos totalmente fuera de contexto, ni antes, ni durante, ni después. Cristo estaba hablando de eso. Pero le cogieron y le pusieron un purgatorio a un texto que en ninguna parte está hablando de nada de eso, de ningún tipo de limbo pagano. Pero ahí está, lo acomodaron. ¿Para qué? Para que sea agradable esta idea para todos los que creían en el limbo en un momento. También, está chévere un purgatorio, bueno, me cambio, me hago entonces romanista. Así de sencillo, y yo siempre he dicho, es todo un negociado. Y lo que es peor y más triste es que el que solo ha vivido una religión sin Dios no tiene la certeza de su salvación. Escúcheme bien esto. Tú que me estás viendo, que a lo mejor te detuviste a escuchar esta prédica. Lo peor de todo es que tú, si estás metido dentro de una religión, tú no tienes la certeza de a dónde vas si mueres hoy. Yo sí la tengo. Yo sé que estar ausente de este cuerpo es estar presente con Dios. Yo sí la tengo. Yo estoy convencido, no por lo que haga,
No por lo que haya hecho, aunque Dios me ha permitido hacer demasiado para Él. Demasiado. Pero no por eso yo no voy a confiar en ninguna de esas obras que he hecho durante 22 años de ministerio. Yo no voy a confiar en las almas que he ganado, que han sido muchísimas, ya perdí la cuenta. Yo no voy a confiar en las familias transformadas por completo, en hombres que cambiaron de la droga, del alcohol, de la perdición. Son hombres hoy de Dios, que sirven en pareja, que se casaron bien, que tuvieron profesiones, que tienen vidas maravillosas. En eso yo no voy a confiar. Yo voy a confiar en la gracia y la misericordia de Dios, y en la que confío hasta el sol de hoy. Por eso yo sé a dónde voy, no por lo que haga o deje de hacer, sino porque creí en Jesucristo hace 22 años y Él me dio ya la vida eterna. No es que la tendré. El Señor dijo, el que cree en mí, de cierto os digo, ya tiene la vida eterna. Entonces yo sé que la tengo y sé a dónde voy. Pero la religión sin Dios, como la que podrías estar viviendo en este momento, no te da ninguna garantía, porque no tiene el Espíritu Santo que da testimonio a tu espíritu que eres hijo o hija de Dios, y por tanto te dice a dónde vas a ir si es que mueres en este día. La religión sin Dios no puede hacerlo. Si tú hoy no estás seguro o segura de a dónde vas, comienza a sospechar que estás viviendo una religión sin Dios. Ay, José Luis, pero es que, ¿cómo tú dices eso? ¿Y por acá? Sí. El Señor Jesucristo tiene una conversación con un ladrón que estaba cerca de Él en la cruz también, que estaba siendo crucificado justamente por sus maldades. ¿Qué le dijo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay una certeza. El apóstol Pablo dijo esto: a mí no sé si estar en el cuerpo o ya no estar en el cuerpo, porque claro, a mí me agradaría quedarme aquí con ustedes para servirles, pero también 1000 veces mejor es estar con Jesucristo, porque estar ausente del cuerpo, enseña Pablo, es estar presente con Dios. Si tú mueres hoy, ¿sabes a dónde vas? ¿Tienes la certeza a dónde vas? Yo sí la tengo, porque yo sí tengo a Dios. Totalmente. Yo no tengo la menor duda. Pero si tú lo dudas, no tienes la menor idea. Y vamos a ver qué es lo que responde a mucha gente, qué es lo que responde. Yo no te voy a salir a hacer una encuesta en la calle para que vean. Me voy a parar afuera de una secta, y me voy a parar afuera de una iglesia cristiana para ver qué dice cada grupo. Y lo voy a publicar para que vean. Si tú mueres, ¿a dónde vas? Y van a ver lo que van a responder todos los cristianos. Y van a ver lo que van a responder los que tienen una religión sin Dios. Ahí se van a dar cuenta. Una encuesta. Es más, voy a entrevistar a unas 15 y 15 ya, para que sea parejo. A ver qué responden. Pero por lo general, ¿qué responden? No sé. Dice por ahí el curita que iré a un purgatorio y que me sacarán de ahí a punta de rezos y misas y novenas, y que mis parientes van a pagar obviamente por cada una de estas novenas, y que van con dinero a sacarme de ahí. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué puede dar el hombre por su alma? ¿Qué dinero puede dar el hombre por su alma? Obviamente enseña la Escritura que nada, porque no hay nada que pueda pagar por el alma de un ser humano. Nada. ¿Qué dice la palabra? Que está establecido, dice Hebreos, que el hombre muera una sola vez, y entonces inmediatamente el juicio. No hay espacios intermedios, no hay lugar para la duda, inmediatamente el juicio delante de Dios. Esa es la instancia. Obviamente el que muere, uno va al lugar de tormento a esperar lo que enseñó el Señor Jesucristo, y el otro va directamente a la presencia del Señor. Mínimo 2 ángeles te vienen a ver y te llevan a la presencia del Señor a esperar. Obviamente, el tiempo donde tienes que estar presente de Cristo, esto se llama el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo no es un lugar donde vas a ser condenado. No. En el tribunal de Cristo es un lugar parecido a las plataformas donde se premia, o a lo mejor se recibe, qué sé yo, diferentes tipos de premio de los atletas. No es un lugar de condena. Ninguno que va al tribunal, esta palabra viene de esta misma palabra que se usa en las Olimpiadas, de esta tribuna. Es donde dices, tú ganaste el primer lugar, segundo lugar, medalla de oro, medalla de plata, medalla de bronce. Ese es el tribunal de Cristo al cual nos vamos a enfrentar todos. Pero el otro es al que van toda la gente que no entregó su vida a Jesucristo, que vivió sin Dios, que vivió como le dio la gana. Ese se llama el juicio del trono blanco. Ahí no estamos nosotros. No se confundan. Entonces la gente dice, ay, pero si ya vamos directamente a donde, ¿cómo vamos a resucitar? Que no te has dado cuenta que lo que resucita es el cuerpo y no el alma. ¿Todavía no entiendes eso? Obviamente nuestro cuerpo va a estar ahí en el sepulcro, pero nuestra alma no está ahí. Eso ya quedó ahí. Y vamos a resucitar, obviamente, ahora con cuerpos glorificados. Entonces, tú les preguntas, ¿a dónde vas? Si te mueres, ¿a dónde vas en este momento? No sé.
Dicen que iré a un purgatorio y que me sacarán ahí a punta de rezos, de novenas y todo eso. Obviamente cada una de estas cosas cuestan. O te dicen, si hago bien las cosas, dicen algunas sectas, algunas religiones, hasta el final, entonces yo podría tener una opción también y creo que voy al cielo. Si hago algunas cosas, si cumplo con un listado de obras, no sé, me han dicho, no sé, pero no tienen la certeza. Tal vez iría al cielo. O si hago todos estos sacrificios. No sé, a veces yo me torturo, me flagelo, me doy en la espalda con un látigo y me hago sangre. Yo creo que entonces tendré más opciones. Y la lista es interminable. Miren estas ideas ridículas, pero por eso me río, ¿no? Porque es realmente serio el tema. Es preocupante, queridos amigos y hermanos. Si usted tiene a alguien de estas religiones sin Dios, por favor, búsquenlo. Búsquenlo, por favor. Búsquenlo. Y a veces dicen la gente, ay, ¿tú cómo vas a ir al cielo? Que tú criticas. Claro, es que tú le llamas crítica a predicar el evangelio. El apóstol Pablo señalaba, es más, hasta lo señaló al mismo Pedro, que era un hipócrita. Eso no es criticar, eso es señalar la verdad. Cristo le dijo a todo el mundo, generación de víboras, sepulcros blanqueados, hipócritas. Por dentro están llenos de huesos y de muerte. A eso le llaman crítica. Miren cómo es el demonio. Los tiene tomados, dominados. Criticas, ¿no? Porque hablas de la verdad del evangelio frente a una secta que no tiene a Dios. ¿Y por qué a veces toca hablar de ese tipo de cosas? Porque son los primeros en decirnos a nosotros, los verdaderos creyentes, imagínense ustedes, los pájaros disparando las escopetas, los verdaderos creyentes que no somos de Dios. Pero ellos sí, porque tienen tradiciones, porque tienen dogmas, todo, y pasean monos de yeso en todo este tipo de procesiones y demás. Eso no está en la palabra. No, que está en el Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, ningún apóstol lo hizo. Punto. Y como yo señalo eso, porque debo hacerlo como evangelista en este tiempo, como predicador de la palabra y predicador de la salvación, porque en medio hay mucha gente que no sabe qué decir, que ve esta gente paseando monos de yeso, y escucha a José Luis Terán hablando la verdad, que eso no está en la Biblia, y esa gente en algún momento va a tomar por Cristo. Y va a huir de la religión, por eso lo predico. No le llames crítica a la predicación del evangelio y a confrontar todas estas abominaciones. No le llames crítica, porque no es crítica, es predicar la verdad. ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Entonces, ¿qué dicen los religiosos? Si hago todo este tipo de sacrificios y me torturo, me golpeo hasta sangrar mi espalda, mis rodillas, camino alrededor de un edificio lleno de monos de yeso y doy vuelta con mis rodillas cargando una imagen y por acá, entonces yo podría tener mejor opción. Yo soy más santo, estoy más santificado. ¿De dónde demonios sacan eso? De las tradiciones demoníacas. Sin Dios. Repito, así la lista es interminable, cargados de ignorancia bíblica, llenos de dogmas, todos al margen de lo que enseña realmente la palabra del Señor, el evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya. Todavía falta la otra parte, falta ahora los que estamos en el camino con Dios. Estoy sudando. Bien. Vamos encaminándonos hacia el final entonces. Estoy viendo la hora también porque los números están chiquititos. El camino de la religión con Dios. Este es el camino angosto del que habló el Señor Jesucristo. Donde terminas perdiendo tu propia vida para comenzar a vivir la vida en Cristo. Una vida centrada en su bendita palabra. Este es el camino donde se toma la cruz y se sigue las pisadas de Jesús. Aquí es donde la palabra de Dios es el norte. La palabra de Dios es la luz que alumbra nuestro camino, como lo dijo el salmista en el Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra. No dice, lámpara es a mis pies las tradiciones de mi religión. Eso no enseña la palabra. No, por ningún lado. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice el Salmo 119. Quiero aclarar algo, amigos. La palabra religión no es mala en sí. Lo malo es la mala religión, sin un apego a las Escrituras. Eso es lo malo realmente ante los ojos de Dios. La palabra religión no es mala. Dice más bien que la religión, es una buena palabra. Hay una religión pura, dice, y sin mancha.
Una religión con Dios siempre seguirá sus preceptos y lejos de ser perversa, bendecirá la vida de otros. Obviamente, si estas personas también reciben la palabra que uno les quiera compartir o el consejo que uno les quiera compartir y no terminen atacándote, como cuando lanzas perlas a los cerdos. Porque ahorita yo estoy hablando y ya por ahí sale el uno, sale el otro y uno critica. Eso sí critican, pues se meten sin sentido y sin criterio de Dios. Y critican lo que uno dice y se meten ahí específicamente a escuchar y no a escuchar la palabra, a ver si Dios los convierte y los salva. No, se meten a atacar y a distraer a la gente. Eso no me agrada, pero bueno, tengo que vivirlo, no me queda otra. Igual mi esposa está por ahí, esperemos que esté haciendo su trabajo bloqueando a esta gente. Continuamos. Lo primero entonces que sucede con la vida de un verdadero hijo de Dios o hija de Dios es que viene una conversión. Una conversión aparatosa, eso le enseña la palabra. A veces puede ser más sutil, más suave, que alguien se convierta y poco a poco comiences con sus cambios, pero en muchos casos es aparatosa, son cambios rotundos. Esto le pasó al apóstol Pablo, cambió rotundamente luego de que fue confrontado por Cristo, cambió, era un asesino de cristianos. Y terminó como uno de los siervos más grandes de Dios en todo el Nuevo Testamento. Le pasó al apóstol Pedro, cambió porque se encontró realmente con Cristo. Le pasó a Moisés, siendo un hombre que mató a un egipcio con sus propias manos. Después dice la palabra que terminó como uno de los hombres más mansos en toda la tierra. Le pasó a Jacob, un impostor, y Dios después hasta le cambió el nombre de Jacob y le puso por nombre Israel. Todo verdadero hijo o hija de Dios tiene un cambio rotundo, trascendental, notable ante el mundo entero. Pero por otro lado, si no hay un cambio que viene con una conversión genuina, comiencen a sospechar que esa persona jamás ha llegado a Cristo. Y no estoy hablando de aquel que tiene faltas como cualquier cristiano, que se arrepiente, pide perdón y es encaminado otra vez. No, estoy hablando del que va de mal en peor sin siquiera inmutarse, sin sentir el menor remordimiento siquiera. Estos son los religiosos que pecan y ni siquiera tienen remordimiento, no se sienten mal o les dura el remordimiento 2 o 3 días y después vuelven a pecar. Ese es el que nunca ha conocido a Jesucristo. Así de sencillo. Es el que vive su religión a su gusto. La misma religión que le permite pecar a todo gusto y luego ponerse un poco de cruz de polvo en la frente y así cada año con lo mismo sin ser un nuevo ser humano ayudado por la gracia de Dios al no tener el Espíritu Santo de Dios en su vida. El que se encuentra con Cristo se encuentra con la verdad. Jesús dijo, y conocerán la verdad y la verdad nos hará libres. La verdad los hará libres. Por ende, si alguno dice que está en Cristo pero no es libre, el tal o cual es un mentiroso, si no ha sido libertado del pecado y sigue pecando sin freno. Jamás ha nacido de nuevo y es un religioso más que pertenece a una religión sin Dios. Escuchen lo que dijo el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 6, verso 22. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. El fruto de nuestra salvación es nuestra santificación. Esto debe suceder por inercia sí o sí. Si eres un verdadero creyente, entonces con el paso de los años serás santificado. Y esto, queridos amigos, es en vida. En vida, pero la religión los santifica después de muertos, cuando no enseña eso la Escritura. ¿Qué les parece? Dice que en el purgatorio son limpios, todo porque nada impuro va a entrar al cielo. Eso habla a gente viva, está hablando la palabra. Por eso dice, repito, ahora que ya han sido libertados, no muertos, dice, ahora que te has muerto, vas a ser santificado. Dice el apóstol Pablo, por eso me río, porque las creencias son tan sin sentido y contradicen la palabra rotundamente. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado de esa santificación en vida, no muertos, la vida eterna. ¡Aleluya! Amo la bendita palabra del Señor. Qué bella palabra, qué bella palabra. Cómo la palabra confronta todos estos demonios religiosos que le han hecho daño al mundo. Qué pena, qué lamentable, Dios mío. Como vengo diciendo,
Eso le pasó a Moisés. Fue transformado por Dios. Y así con todos los que están en la religión verdadera o en la fe verdadera, digámosles de alguna forma. La fe. Terminan con conversiones aparatosas y otras más progresivas, de menos a más. Pero terminan con verdaderos encuentros con Cristo y no vidas religiosas, repetitivas, ritualistas, dogmáticas, tradicionalistas, costumbristas. Eso no te salva, te estás yendo camino a la paila, a la condena eterna. Discúlpame que te diga la verdad, aunque te duela, pero la verdad hay que decirla, hay que gritarla. Porque si no, el Señor va a demandarme tu alma por no haberte predicado la verdad y haberte llenado de lisonjas y mentiras y haberte guiado a la condena eterna. Para eso estamos los verdaderos evangelistas de este tiempo. La vida en Dios es una vida de permanente comunión con Jesús y solo con Jesús. Jamás con nada más allá de Jesús ni con nadie más allá de Jesús. Esa es la única vida que vivieron todos los de la iglesia primitiva, que es nuestro gran ejemplo a seguir. Ellos ya tenían santos muertos, ellos ya tenían a San Moisés. Nunca le oraron a San Moisés, a San Malaquías, San Isaías. Nunca le oraron, porque eso nunca nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Cuando ores, ven delante del Padre y dile: Padre nuestro. No, Virgencita, Santito tal. Incluso gente muerta en este tiempo ya los canoniza y les oran a esa gente muerta. Eso es espiritismo. Por eso que están como están, nunca cambian y nunca cambiarán, porque mientras estén metidos en una religión sin Dios, no tendrán a Dios. Así de sencillo. Solo Cristo, 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 Cristo. Esa es la única vida que vivieron todos los apóstoles. Si no conoces a Cristo de verdad, hagas lo que hagas, aún en su nombre, no te servirá de absolutamente nada en ningún momento, y menos delante del juicio de Dios. Menos delante del juicio de Dios. Terminamos con esto. He sudado. Último traguito de café. Mateo 7, escúchame bien que con esto cerramos. Gracias por todos los que nos han seguido hasta este momento. 159 personas, 160, gloria a Dios siempre, a Él sea toda la gloria. Mateo 7, Jesucristo aquí hablando categóricamente de este momento en el tiempo final. La gente le quiere adjudicar esto, este pasaje, escúchenme bien, le quiere adjudicar esto a gente que pierde la salvación, falso. Le quiere adjudicar esto a gente que ha estado en Cristo de verdad. Falso, esto no es para verdaderos creyentes. Este pasaje es para aquellos que presumieron estar con Dios, pero que nunca tuvieron a Dios en sus vidas ni en sus corazones, sino que vivieron una religión. No está hablando de gente ni que pierde la salvación, ni de verdaderos creyentes. Aquí está hablando de religiosos que se llaman cristianos, que se han hecho llamar cristianos, que dicen que aman a Cristo, pero que sin embargo siguieron dogmas, tradiciones, siguieron adorando a las criaturas como a seres humanos que les llaman santos y demás. Esta gente no ha conocido a Dios jamás, ni en pintura. Presenten cualquier tesis que presenten o cualquier historia que presenten, no sirve de absolutamente nada, porque el creyente, el que Dios hace nacer, no tiene nada que ver con la historia, tiene que ver con un nuevo nacimiento en Jesucristo. Entiendan bien, no, que somos hijos de Abraham, tenemos a Abraham por padre, son hijos del diablo. No es por herencia de Abraham. Entonces, como Abraham es el padre de la fe, entonces tú eres entonces ya salvo. ¿Qué te pasa? Le dijo el Señor Jesucristo en otras palabras a Nicodemo. Debes nacer de nuevo. De nada te sirve que tengas a Abraham por padre. De nada te sirve que tengas al padre de la fe y que por eso tú vas a heredar la fe. No sirve de absolutamente nada. Son gente sin Dios que no conoce la palabra, no la puede discernir. Y atacan a los que sí la conocemos y a los que sí tenemos a Cristo habitando en nuestros corazones. A los que estamos llenos del Espíritu Santo de Dios nos atacan. Le pasó a Cristo, por eso no me extraña. Le pasó a Pablo. Le pasó a Pedro, a Juan, a todos los apóstoles. Eso va a seguir pasando. Pero aquí Cristo le está hablando, ya van a enterarse ahorita una vez más.
¿A quién les está hablando Cristo? Mateo 7, verso 21. Cristo hablando de un momento, en una instancia, cuando la gente ya está delante del trono, delante del Señor que va a juzgar a vivos, a muertos y a todo el mundo, y a todo aquel que no está con Él, los va a juzgar, o no ha estado con Él nunca, los va a juzgar. Y miren lo que dicen ellos. Miren sus respuestas. Con esto terminamos. Mateo 7, versos 21 al 23. El Señor dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Un paréntesis. El que hace, ¿qué cosa? Aquí no dice el que sigue lo que dicen los librillos de tal o cual religión. El que sigue las tradiciones. El que sigue lo que dicta un tal magisterio. El que dice lo que dijo la profetisa White. No. No entrará en el reino de los cielos ninguno de esos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, lo que Él ha dejado establecido en su bendita palabra. Continuamos. Jesús dijo: muchos me dirán en aquel día. ¿Qué día? El día del juicio. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Mucho cuidado con esos milagreros aquí también, que dicen que hacen milagros, que tal estatuita hace milagro, que el de acá hace milagro y que el de acá son exorcistas. Falso. Eso se echa, los demonios te hacen todo un teatro entre ellos, pero nunca echan un solo demonio. En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, dice el Señor Jesucristo, escuchen bien: jamás los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Otra versión dice: nunca los conocí. Presta atención a esta palabra: jamás. Presta atención a esta palabra: nunca. Nunca los conocí. Esta palabra conocer es tener intimidad. Es tener una relación no con la religión, sino con Dios directamente por medio del Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si no estás viviendo de esa forma, nunca has conocido al Señor, y estas palabras van a ser para ti. Por muy cristiano que te llames, si no has conocido a Cristo, no eres libre, no eres salvo, y solo te dedicas a hacer maldad porque te dedicas a hacer lo que te enseñaron en tu religión. Lo que has llegado a conocer no es a Cristo, sino a la religión que te ha encantado, te tiene fascinado. Es más, la defiendes por encima de lo que enseña las Escrituras. Eso es lo que has conocido, pero a Dios ni en pintura. Lamento decírtelo, lamento ahorita que seas confrontado por la palabra del Señor. Pero aquí Cristo dice nunca. Por eso es que comencé diciendo que este pasaje no está hablando ni de gente que ¿cómo es que ha perdido la salvación? Ni de algún evangélico o algún convertido realmente a Cristo. De eso no está hablando. Puede ser gente que esté en la religión evangélica, pero que nunca conoció al Señor, y a esos se está dirigiendo el Señor Jesucristo. Nunca los conocí. Muchos le pueden llamar Señor al Señor Jesús, pero este no es el Señor de sus vidas. Punto. Ya que obedecen solo preceptos de hombres, no su palabra, no sus enseñanzas, no su evangelio. No han tenido un genuino encuentro con Jesús. Siempre vivieron sus propias vidas y las siguen viviendo hasta el sol de hoy. Ya que lo que obedecen es solo preceptos de hombres y no sus enseñanzas. No han tenido un genuino encuentro con Jesucristo. Siempre vivieron sus propias vidas, aunque hicieron muchas cosas en su nombre, como enseña aquí el Señor Jesús. Hicieron muchas cosas en su nombre, nada de eso les sirvió para ser salvos. Solo les sirvió para vivir una vida religiosa. El ser humano ama tener una religión. Y por naturaleza, una naturaleza caída, amará siempre más todo aquello que no tenga que ver con los preceptos de Dios. No va a amar algo
que le diga que su carne tiene tal o cual condición, no lo va a amar. Va a amar la religión que no los condena, que abraza a todos, porque en ese lugar no está la palabra, dijo el Señor Jesucristo. Yo no los condeno, es verdad. Yo como cristiano no puedo condenar a nadie, no puedo emitir una sentencia de lo que le va a pasar, pero sí puedo advertirles lo que le podría pasar. Jesucristo lo dijo así, yo no los condeno, pero la palabra que les estoy dejando, esa sí los va a condenar en el día postrero. Y los va a condenar en el día del juicio. ¿Por qué? Porque no es la palabra la que han vivido. No han vivido alineados a la palabra, en favor de la corriente de la palabra, sino en contra de la corriente de la palabra, con preceptos, dogmas, tradiciones, mandamientos de hombres, profecías falsas y demás. El ser humano ama tener una religión, pero una religión que se acople a sus perversos y egoístas deseos. Una religión que le calce, que los deje ser ellos mismos, que les deje seguir robando en sus empresas, les deje seguir mintiendo, que les permita tener 3, 4 mujeres, pero que den limosnas para poder obviamente calmar su conciencia religiosa y seguir obviamente en sus canalladas. Esa gente obviamente se declara abiertamente de tal o cual religión porque esa religión se lo permite y no les dice absolutamente nada. Que les deje pecar semana a semana y que solamente con un par de actos religiosos, con ponerse una galleta en la boca, ya está listo, calmaron sus conciencias sucias y vuelven a pecar el resto de la semana. Nunca los conocí, dijo el Señor Jesucristo, nunca, 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 aunque ustedes creyeron que sí, pero nunca los conocí porque nunca hicieron mi voluntad, sino la voluntad de su religión. Aleluya, aleluya. Hasta aquí con esta palabra les puede sonar dura, pero qué pena es la verdad. Yo no voy a predicar mentiras. No estoy comprometido con absolutamente nadie en este mundo, solo con Dios.